Audio. 36 minutos pasaron de la hora 3 y volvió luego de sus merecidas vacaciones nuevamente la licenciada Silvina Groff. Muy buenos días. Recién me entero que estuve de vacaciones. Sí, usted Qué se va de bueno. vacaciones. Sí, usted es así. ¿Dónde anduvo en esta ocasión? Viajando por el Caribe. Digamos, ponele. Bueno, está bien, así. Disfrutando de los dólares de la vida. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar en serio como corresponde con este taller. No es el taller de radio, es el No es micro de taller. psicología en el canal 12. Exactamente, Ricardo. ahí estamos. Muy bien, hablemos en serio. Hablamos, mire, tecnología, celular, tablet, televisión, o sea, usted hable que yo la escucho. Bueno, perfecto, dale. Este acting porque tiene que ver con esto, justamente. Y sí, yo justo hoy no traje la tablet y Se el la celular. presto, mire qué bueno que soy. Está Para que muy no, bien. no me difamen mis compañeros del control. Pero bueno, vamos a hablar de la hiperconexión y específicamente de la hiperconexión a la hora del descanso. Sí. Vos viste que generalmente la gente ahora en esta última década, la década ganada iba a decir, pero no queda, queda justamente, se pone antes de irse a dormir, se pone a mirar la tablet, a mirar la compu, a mirar el celular, generalmente celular y tablet. Yo hago ¿no? eso. Qué tema, ¿no? Usted hace eso, entonces es dirigido para usted el micro. El micro, todo es autorreferencial. Muy bien. No, pero viste, lo que por ahí las personas por ahí no registran o no se dan cuenta que generalmente el estar conectado a la hora de dormir no nos lleva a prepararnos para descansar y dormir, no nos lleva a esa necesidad que tiene el psiquismo, el cuerpo humano, el cerebro además, ¿no? De bajar de tonalidad, de bajar la tensión, de bajar el estado de alerta para poder empezar a programarse, por si se quiere decir de alguna manera, para el descanso, para el buen descanso, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos conectados todo el tiempo a la hora del descanso, no nos damos cuenta a veces de los síntomas o de las consecuencias que esto genera, porque nos deja esta conexión antes de descansar, nos deja en un estado de alerta, genera muchas veces esto un grado de excitabilidad, de aumento de la inquietud, de aumento de la tensión, además que hasta te diría que neurológicamente, o sea, nuestro cerebro también responde, no solo responde nuestra psique, sino que también responde nuestro cerebro. Por ejemplo, una de las cosas es que la luminosidad de la pantalla hace que tu cerebro responda frente a eso en un estado de estar despierto, ¿no? Es como que cuando uno se va a dormir, uno necesita empezar a menguar la actividad, a menguar el estado de atención y a menguar las luces, porque si no el cerebro entiende como que si fuera de día y sigue conectado. Claro. ¿No? Psicológicamente, una de las cosas que a veces es medio complicado poder separar la psiquis de lo neurológico del cuerpo, porque somos uno, somos integrales, pero psicológicamente uno lo que termina generando es un estado de hiperactividad, es un estado de tensión, un estado de inquietud, de ansiedad, cuando no ve algo que le disguste y termina hasta también enojado e irritable. Digo, no es la mejor manera de pensar en un buen descanso, ¿no? Porque generalmente lo que hace, y por no decir que muchas veces el hecho de estar conectados a la hora de dormir, de repente miramos la hora y se nos fue la hora conectado mucho más de lo que nosotros pensamos, porque las redes están de alguna manera programadas para captar la atención, para distraernos, captar la atención, y muchas veces estas cuestiones, depende de lo que uno mire, va generando diferentes emociones y no está esa manera por ahí de prepararnos para un buen descanso. Después generalmente uno pasa que
suceden los insomnios o sucede el sueño, ese sueño interrumpido, un sueño como alterado, un sueño en donde uno no descansa. O un sueño que parece que está dormido y está despierto. ¿Qué pasa? Exacto, un sueño ahí que no termina de profundizarse, por lo tanto no termina de ser un descanso, porque hay una tensión y hay un estrés que además del estrés, vos pensás que generalmente el estrés que vivimos durante el día o depende del trabajo que cada uno tenga, la inquietud, la actividad, el correr todo el día con diferentes responsabilidades y justamente poder ponernos con todo el tema de las redes antes de dormir hace que no podamos por ahí empezar a encontrar quietud. Al no encontrar quietud, cuando yo voy a descansar, justamente al no desconectarnos, no desconectarnos un poco, no bajar un poco, justamente lo que hace es que después no podamos descansar profundamente y bien y que estén los sueños alterados y muchas veces, ¿por qué no pensar o por qué no ver el tema de que hasta hay sueños que tienen alusión a aquello con lo que estuvimos conectados a última hora o incluso pesadillas, ¿no? Qué bueno que sería poder pensar en cuáles son los requerimientos para el buen descanso, ¿no? Esto de, como les decía hoy, bajar un poco las luces, bajar el nivel de atención, bajar la conexión que uno tiene hacia el entorno, ¿no? Para poder empezar a conectarse con esa quietud que necesitamos internamente para poder descansar bien. Además, esta cuestión de la hiperconexión que vemos muchas veces en estos tiempos, ¿no? Muchas veces tanto en los adultos como en los niños. Yo he podido ver chicos que se acuestan a altas horas de la noche, y que esto lo hemos hablado en algún que otro micro, porque están conectados y sus padres no lo están registrando o piensan que el chico va a obedecer a que a tal hora se apagan las luces y uno se desconecta. No todos los chicos obedecen a este mandato paterno o materno, pero esto también hace mal, porque que el chico no pueda descansar bien, al otro día no puede estar con todas las pilas puestas para sus responsabilidades, ¿no? Hoy por hoy tenemos adultos que les cuesta levantarse, pero también tenemos muchos niños o muchos adolescentes que les cuesta levantarse a la hora de ir a dormir porque se quedaron hasta altas horas de la noche conectados con el celular o la tablet, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de cuántos necesitamos justamente nosotros para hallar cierta quietud, desconectarnos de un montón de cosas, desconectarnos también de nuestras preocupaciones, desconectarnos del día, desconectarnos de un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor. Y justamente esto de hacer uso a última hora de las redes sociales y de la tecnología hace que no nos podamos desconectar. Exactamente, así es, porque decimos, bueno, miramos una serie en Netflix o en algún capítulo de algún programa o alguna nota, miramos el horóscopo en los videos del día, los celulares, WhatsApp, los grupos, porque en el momento están todos y pasa que a veces te dormís, o sea, en algunos casos con la tele prendida, Sí. la computadora prendida, el celular ahí, te despertás y tenés el celular ahí abajo de la almohada, esas cosas que 10 años atrás parecía imposible. Exacto. Por eso el rendimiento, y es lo que realmente habla, porque cuando aparecieron los primeros celulares, o sea, eran los comunes, era llamada y mensaje. Exacto. Después empezó con la tecnología y a lo mejor en un contexto de 5 personas, 1 o 2 tenían, entonces, pero ahora como todos tienen, es raro que alguien no tenga, de última tecnología, genera esto, que están todos conectados. Exacto. O sea, antes uno se rehusaba, porque, por ejemplo, en mi caso yo no tenía WhatsApp. El grupo WhatsApp hace aproximadamente 8 años que viene con pero en los últimos 3 o 4 años es como que hoy todo el mundo usa WhatsApp. Entonces vos te tenés que actualizar tecnológicamente si querés pertenecer a esa conectividad, más allá de lo laboral que a veces hoy en día. Y es como decir, bueno, antes teníamos que esperar un mensaje, bueno, si ahora no le respondes el WhatsApp en 5 minutos, se te arma un lío porque, bueno... Me clavó el visto. Claro, el típico, me clavó el visto o lo que fuera. Pero hay cuestiones. O sea, Sí. Yo justamente la vez pasada tuve un Messenger y entonces me decían, ¿qué pasa que no me contestás si me clavaste el visto? Claro.
Digo, estoy ocupada, no vivo O a la vida veces conectada, pasa lo mismo ¿no? que, por ejemplo, cuando uno tiene las aplicaciones abiertas en las computadoras, te entra y vos no estás mirando No. y te clava el visto. Claro. Entonces también eso genera esos... Exactamente, pero viste, tampoco demonicemos la tecnología porque la verdad que creo que como todo, ¿no? Todo en la vida está bueno en su justa medida y si lo sabemos administrar, Sí, ¿no? eso Si no abusamos de eso, digo, porque la tecnología nos ha dado la posibilidad de conectarnos con gente que quizás hace muchos años que no vemos o con gente que está a miles de kilómetros de distancia o a kilómetros de distancia. Y con los que antes no teníamos relación, ha producido reencuentros, produce que un padre con su hijo que vive en otra ciudad porque está estudiando o trabajando mantenga el vínculo, digo, pero no demonicemos esto, pero como todo lo bueno, también hay que poder administrarlo, ¿no? Y esto que antes era la televisión, el chupete electrónico, ahora es la tecnología, el chupete electrónico de grandes, de medianos y de chicos, aún de ancianos. Pero bueno, qué bueno es poder administrar todas estas cuestiones y poder aprender a desconectarnos. Hay que desconectarnos, disfrutar del aire libre, del que puede salir a caminar, a tomar mates como hace el señor operador con su flamante esposa. Y a relacionarnos, esto Sí, que vos sí. decís, ¿no? Porque si bien la tecnología te permite la relación virtual, pero vos fíjate que hay otra cuestión que la tecnología hace que te distrae de la vida. Sí, porque antes, por ejemplo, vos necesitabas comunicarte con alguien, o sea, algo mínimo, y te ibas hasta la casa, tocaba Sí. timbre. Si atendía, si estaba, estaba, y si no estaba, no cosa. Y ahora no, a ver, WhatsApp mandó un mensajito, lo hablamos, y si es como que... Y no nos alcanza el tiempo. Y antes yo decía, pero antes nos alcanzaba el... Por ejemplo, los veranos eran eternos, Claro. los días eran eternos, uno terminaba, volvía a 10 de la noche y parecía que volviera a 2 de la mañana, y no, o sea, como... venimos todos muy acelerados. Exactamente. Muy cansados, muy estresados. Exactamente, a veces perdemos la posibilidad de vernos cara a cara, ¿no? De relacionarnos, que Imagínese. también nos hace muy bien. Y la otra cuestión es esto de quedar absorto, viste que te captan la atención las redes sociales, por Sí. ejemplo, te quedas absorto y es como que te distraes de la vida. O sea, hay gente que se pasa viviendo la vida en una red social. Hay gente que se pasa viviendo la vida desde lo virtual y eso termina generando tal distracción de tu propia vida que hace que uno después termine con una sensación de vacío interno, ¿no? Y sí, porque es lo que uno muestra que no es. Hay varios videos en internet, o sea, uno, por ejemplo, que vos mostrás una realidad que no sos, o sea, entonces también después lo que vos publicás es lo que vos querés contar o no, o sea, si publicás Sí. todo lo que haces, me fui a la esquina a comprar, me fui a esto, o sea, o directamente poner como, hoy es como decir, si no estás en las redes no existís, y técnicamente es así porque las marcas te venden hoy los productos, hay, si te vendo una cerveza, publicame, compartí, arrobá, pone me gusta y es así, o sea, lamentablemente es la forma nueva de ventas también. Claro, que no está mal, pero que hay que saber administrar, como Así todo lo es, bueno, ¿no? Hay como que todo lo poder bueno. usar sin abusar y a poder correrse un poquito para desactivarse y no estar todo el tiempo activos. Necesitamos el descanso Desenchufar. y necesitamos desenchufarnos. Exacto, Muy bien, Silvina, muchísimas gracias por su aporte a la humanidad. de nada. Nos vemos el próximo miércoles, si no se va de viaje, de vacaciones, aquí en Tele 12 con otro tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Pausa y ya venimos. Audio Jungle.